Saludos cordiales, les saluda el doctorando Mauri Rojas, participante activo del programa de formación en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, con una extensión territorial en la ciudad de Maracay, mi bella ciudad de Maracay. A todos le doy la más cordial bienvenida, especialmente a las autoridades de la UNER, al equipo panelista y muy especialmente a la doctora Dagny Ramos, responsable de la Cátedra Valoración de los Gallegos. A todos ustedes mi cordial saludo y mi gran aprecio con sus roles. Muchísimas gracias por permitirme poder develar ante ustedes el avance doctoral de mi producción intelectual, la cual he denominado Formación Ética, Moral y Cívica, Luz u Oscuridad en el Currículo Nacional Bolivariano a nivel media general. Como ya pudieron haberse dado cuenta y visto en el video anteriormente, existen situaciones dentro del sistema educativo que es necesario interpretar y, por supuesto, comprender. Abordarlo desde un punto de vista completamente cualitativo, a los fines de poder generar una interpretación teórica acerca de lo que sucede y, por supuesto, como consecuencia de cada uno de estos pensamientos, generar un cambio en la sociedad. Generar un cambio en la sociedad que es completamente necesario para poder formar formar a ese nuevo ciudadano, a ese nuevo republicano que tanto necesitamos hoy. Basándome en todo ello, es importante rescatar que el sistema educativo bolivariano siempre ha vivido por procesos de reforma, siempre. Reformas educativas que ciertamente son necesarias. Sin embargo, mi postura, mi criterio con respecto a todo ello es que debemos o se debe paralizar, detener un poco las reformas educativas y pensar en una revolución educativa. Una reforma educativa versa sobre los diferentes textos, las diferentes modificaciones, alteraciones que positivamente van a generar un cambio dentro de la estructura educativa. Esa es la reforma, pero la revolución educativa la he concebido, la he definido como el cambio necesario de paradigma desde la concepción misma de la educación. Es decir, la transformación inicialmente en el ser humano desde su yo interior hasta su yo para el mundo. La evolución y el crecimiento de la mentalidad, la mejora de la conducta y seguidamente la metamorfosis de la praxis docente con la alegría de actuar en la forma y manera de educar. Eso para mí es la revolución educativa y es lo que a la perspectiva, desde el criterio de quien les habla, es lo que necesita el contexto educativo, una revolución educativa. Dicho esto, procedo a mostrarles y a describirles de la misma manera cuál fue la ruta o la matriz epistémica de ese primer momento, el cual denominé una mirada a la realidad de la educación media. Inicialmente tuve una visión del objeto de reflexión. Esa visión, también llamada como visión, ese punto de vista, esa manera de poder apreciarlo, de poder respirarlo, de poder sentirlo, básicamente está bien definida, está bien delimitada. Como bien lo pudieron observar en el video anteriormente expuesto, existe o se puede ver la escasa formación en ética, moral y cívica. Es por ello que mi persona como investigador se formuló los siguientes interrogantes. ¿Cuál es la realidad de la formación ética, moral y cívica dentro del nivel medio general? ¿Qué deben contener los contenidos? Que valga la expresión, ¿qué deben contener la formación ética, moral y cívica? ¿Y cómo educar en formación ética, moral y cívica al alumno? Para ello me establecí ciertos propósitos que consistieron en los siguientes: develar la realidad de la educación, de la formación ética, moral y cívica en el nivel media general, indagar sobre los contenidos de la formación ética, moral y cívica en el nivel media general y, por supuesto, fundamentar los cambios necesarios ante la sociedad, muy puntualmente la educativa. ¿Qué justificó esta construcción doctoral? Este constructo intelectual, el hecho de poder reflexionar en ello y generar un cambio. El hecho de poder comprender la situación y plasmar a través de un constructo doctoral un criterio, un punto de vista que sirva como punto de partida para generar ese cambio en la sociedad. Es decir, la fundamentación. La línea de investigación, la cual empleé para poder erguir, estructurar
consolidar mis filosofías y pensamientos con respecto al tema objeto de reflexión se encuentra en la educación para la participación y la producción social. Dicho esto, es muy conveniente y pertinente transitar por este derrotero epistemológico y al mismo tiempo describir el contexto metodológico. Para ello utilicé o empleé el paradigma cualitativo, generalmente denominado también paradigma interpretativo, porque así como lo mencioné en la definición de revolución educativa, se valora las cualidades del ser humano. Se trata de comprender al ser humano desde su yo interior, para que su yo para con el mundo sea altamente eficaz, efectivo, consciente, social, humano. Es por ello que empleé el paradigma cualitativo, porque me permite poder construir reflexiones, me permite poder generar perspectivas y posturas. Para ello abracé el enfoque completamente hermenéutico y socioeducativo. El hermenéutico, como bien lo señala Jorge Leal en sus diferentes obras, porque forma parte o es el arte de poder interpretar los textos y los escritos. En mi caso particular, me vio la necesidad de tener que leer, analizar, interpretar y comprender una cantidad de escritos, de teorías y posturas de diferentes autores que generaron aportes significativos al contexto educativo y por supuesto para la sociedad y para el mundo. Cuando me refiero al enfoque sociocrítico, abrazo la filosofía y el pensamiento que valga la expresión, del filósofo alemán Hubert Habermas, quien abraza la teoría crítica como una forma de comunicarnos, como una forma de interpretar al mundo, de expresarse, de manifestarse, de hablarle al mundo. El método que utilicé fue el etnográfico. Ciertamente la etnografía es uno de los métodos más utilizados dentro de la investigación cualitativa. Sin embargo, empleé un tipo de etnografía completamente determinado. En este sentido, trabajé con la etnografía del tipo antropológico, que es aquella donde sus participantes, donde sus habitantes, donde los sujetos conocen las costumbres, conocen las culturas, conocen su hábitat, conocen su geografía, conocen los fundamentos y son capaces, como consecuencia de todo lo anteriormente citado, expresarse, generar perspectivas y posturas, opinar sobre ciertos y determinados temas. Y el tema en el cual estoy trabajando básicamente versa sobre la formación ética, moral y cívica. El escenario utilizado es la ciudad de Maracay, estado de Aragua, municipio de Girardot, 4 centros educativos de orden aleatorio, más no así los sujetos significativos, que en su total fueron 5, que fueron completamente seleccionados de acuerdo a un criterio en base a su rol dentro del contexto educativo del centro educativo en el cual desarrollan su actividad o su hábitat socioeducativa. Como técnicas e instrumentos empleé la entrevista como técnica de investigación y el cuestionario estructurado como instrumento para la recolección de la información. La validez y la fiabilidad me la generaba, por supuesto, la triangulación y la teorización y las diferentes técnicas de análisis de la información, entre las que destacan la categorización, la estructuración y la contrastación, temas de los cuales les hablaré más adelante. Sin embargo, en este instante, cuando hablo acerca de la forma acerca de cómo validé todo este proceso, les comento que empleé la triangulación y la teorización como forma. Esa fue mi manera, pero generé también y construí una definición sobre una triangulación que desde mi punto de vista era la necesaria utilizar, y es porque se adapta a mis necesidades y satisface mis pretensiones, da respuesta a los objetivos o a los propósitos utilizados como categorías en mi investigación. En este orden de ideas se crea una nueva definición, que es la triangulación de roles y perspectivas, como aquella donde se contrastan informaciones, se contrastan las posturas y criterios y puntos de vista, percepciones pronunciadas por los informantes claves o sujetos significativos desde distintos enfoques teóricos de parte del investigador. Basándome en esta definición de triangulación, procedo a generar un formato de entrevista, debiendo por supuesto recordar las diferentes opiniones y criterios
de diferentes teóricos, entre los que destacan Miguel Martínez Migueli en su obra La investigación cualitativa, Rojas Bohemio en La investigación cualitativa y los fundamentos con praxis, Descombe en su obra La buena guía de la investigación. Y tomando en consideraciones cada una de esas opiniones, cada uno de esos consejos, procedí a diseñar un formato de entrevista que me permita alojar en él diferentes interrogantes, distintas preguntas que van a generar una respuesta de parte de los sujetos significativos. Basándome en esto, procedí a realizar el proceso de estructuración de las diferentes categorías. Y no dejo de mencionar que el doctor Miguel Martínez Miguelis, en su obra Epistemología y Metodología Cualitativa en las Ciencias Sociales, manifiesta que la categorización, que el proceso de categorización es el intento progresivo de agrupar la información recogida en base a ciertos criterios. Por supuesto, es una conceptualización, es un punto de vista del letrado en esta área, quien la concibe de esta manera, un intento de agrupar la información recogida en base a ciertos criterios que va a seleccionar usted como investigador, criterios que seleccioné, que escogió mi persona como investigador. Los criterios fueron los propósitos de investigación, los criterios pueden ser las interrogantes de la investigación, que incluso pueden ser utilizadas como categorías. Basándome en lo anterior, lógicamente se diseñé una temática categorial para la recolección de la información, la cual denominé o titulé La formación ética, moral y cívica, luz u oscuridad en el currículo nacional bolivariano a nivel media general, siendo mis propósitos de investigación los siguientes. Fueron 3, los cuales empleé como categorías. El primero de ellos, develar la realidad de la formación ética, moral y cívica a nivel media general. El segundo, indagar sobre los contenidos necesarios en la formación ética, moral y cívica a nivel media general. Y el tercero, fundamentar ante la sociedad cambios vinculantes en la formación ética, moral y cívica a nivel media general. Pueden darse ustedes cuenta, pueden observar que cada uno de estos propósitos están resaltados con un color distinto. Eso lo empleé para poder diferenciarlos abiertamente cada uno de ellos. Sin embargo, también me acerqué a la opinión y a la postura del doctor Jorge Santos, autor del libro La teoría del color, quien afirma que cada color tiene un significado para la vida, tiene un significado que versa sobre la cualidad del ser humano. Debo expresar también que no todo mi propósito de investigación es necesario utilizar para construir una categoría, no. En mi caso particular, mis propósitos de investigación me permitieron obtener de ellos parte de la frase del mismo texto para extraer de allí lo más relevante. Para mí, mi primer propósito de investigación, como lo es develar la realidad de la formación ética, moral y cívica, sirvió para obtener de ellas mi primera categoría. ¿Cuál es? La realidad de la formación ética, moral y cívica, y de ella misma desprender las subcategorías, así como también los descriptores, su finalidad y las interrogantes que nacen, que emergen directamente del instrumento para la recolección de la información. Basándome en este hecho, que es la categoría, utilizo la categoría como alma de mi proceso de agrupación, de orden y de lógica de todo este proceso informativo. Esa es la categoría, aquello que me permite poder explorar, aquello que me permite indagar, aquello que requiere ser descubierto. Las subcategorías son todas aquellas expresiones, son todas aquellas teorías o tópicos, temas que guardan relación con el propósito de investigación. Los descriptores son los diferentes pensamientos, la filosofía y los aportes de los teóricos que han generado cambios dentro de la sociedad, muy especialmente dentro del tema que estamos abordando o que estoy abordando en esta producción doctoral, que es la formación ética, moral y cívica. La finalidad de la categoría básicamente será develar. ¿Develar qué? ¿Cuál es la realidad de la formación ética, moral y cívica? Y las interrogantes nacen, como ya se los había comentado, del mismo instrumento de recolección de la información. En este sentido, guardan relación con esa realidad que yo busco develar. En este sentido, me propuse establecer
interrogantes y preguntas que le permitiesen al sujeto significativo poder informarme, poder dar una respuesta que guarde relación y pertinencia con la interrogante. Acá les muestro la segunda categoría y que, bueno, ya ustedes pueden observar que está en color azul, ¿no? En color azul, para poderla diferenciar de la primera categoría. El segundo propósito es indagar sobre los contenidos necesarios en la formación ética, moral y cívica a nivel media general. Para ello mi categoría o la categoría seleccionada, la expresión clave, la expresión relevante, la expresión que me genera la explosión del criterio, de la perspectiva, de la postura, de la cosmovisión será cuáles son los contenidos necesarios. ¿Cuáles son? Para ello los temas o los tópicos que tuve bien considerado fueron la educación ética, la educación moral, la educación cívica, la educación ciudadana y las diferentes áreas de formación que están contempladas dentro del currículo nacional bolivariano. Los descriptores básicamente fueron los aportes señalados por los diferentes teóricos, entre los que destacan Single, quien plantea que la ética es un conjunto, no es un conjunto de prohibiciones relacionadas con la sexualidad, no es un sistema teórico, no es un sistema de normas, en fin, son conjuntos de posturas, son aportes que hacen los diferentes teóricos que me permiten poder fundamentar esta categoría, explicarla de mejor manera, fundamentar mejor en ella, para poder razonarlas y comprenderlas. La finalidad será o fue indagar sobre los contenidos necesarios en la formación ética, moral y cívica a nivel media general. Y por supuesto de allí, esto lo voy a obtener de las respuestas emitidas como consecuencias a las interrogantes que aquí planteo, como por ejemplo, ¿qué es la formación ética, moral y cívica? ¿Para qué sirve en la sociedad? Otra, ¿podría usted dar su opinión profesional o personal acerca si la formación moral y cívica es totalmente necesaria para la construcción de una nueva república y en consecuencia el desarrollo de un nuevo ciudadano, especialmente a nivel media general? Son preguntas que van a generar un proceso de reflexión, un proceso de comprensión, el meditar en cada uno de los sujetos significativos y dar su opinión referente a ello. Como tercera categoría, utilizo los cambios vinculantes en la formación ética, moral y cívica, siendo por supuesto las subcategorías empleadas para ello el objetivo primordial de la formación ética, moral y cívica y las ideas de la formación ética, moral y cívica en la modernidad, con descriptores completamente apropiados, descriptores alineados y adecuados a esta categoría, con una finalidad muy clara y con unas interrogantes completamente aclaradas para el sujeto significativo. Posteriores a este proceso de categorización, comienzo a trabajar en la contrastación de esas respuestas, de esas afirmaciones, de esas perspectivas, de esas opiniones, de esa cosmovisión, de esos puntos de vista. Es decir, comienzo ese proceso de triangulación de roles y perspectivas. Para ello me apoyé en la opinión sabia educativa del doctor Miguel Martínez en su obra Epistemología y Metodología Cualitativa en las Ciencias Sociales, quien afirma que la contrastación o la comparación es el arte de poder comparar, contraponer los hallazgos de diferentes investigadores. Sin embargo, recuerdo que cuando defino la triangulación de roles y perspectivas, también hablo acerca de qué es la comparación y es contraponer diferentes hallazgos, diferentes informaciones, diferentes posturas, diferentes perspectivas, puntos de vista, no solamente de sujetos informantes, sino de sujetos significativos o incluso aquellos que puedan colaborar con una información de interés para el proceso investigativo. Mi criterio, en función de los sujetos significativos, que son estos que ustedes pueden ver acá, es el siguiente: es el poder relacionar los resultados de las entrevistas y estudios paralelos. Todo esto lo puedo ubicar, o los ubiqué, los denominé en mis argumentos teóricos, filosóficos y epistémicos. En este sentido es poder comparar las diferentes perspectivas. En mi caso particular, reitero, poder comparar la perspectiva y postura, opiniones, informaciones, respuestas de los sujetos significativos. ¿Cuál es la finalidad de este proceso de contratación? ¿Qué logré con la contratación? ¿Qué logré con la comparación? Bueno, poder reformular, poder reestructurar y poder ampliar incluso las construcciones teóricas. Y le di muchísima importancia
porque con la utilización, con este proceso de comparación y de contratación, pude corregir y mejorar e incluso reformular los diferentes hallazgos. Por eso es que es importante y su finalidad radica en los objetivos que logramos o que logré con el empleo de la contrastación y de la comparación. Acá les muestro los diferentes centros educacionales en los cuales me permití poder ubicar directamente a los sujetos significativos, entre ellos el Liceo Consolación, el Liceo Técnica Maracay, el Liceo Agustín Codazzi y el Liceo San José de Maristas, 2 de ellos privados y el resto público. Muestro acá el formato del diseño temático de triangulación de roles y perspectivas, contrastación de entrevista e interpretación de la información. Pueden ustedes darse cuenta que se encuentran estructurados por 7 unidades de trabajo o 7 unidades de desarrollo, entre lo que destacan el código, las interrogantes, las subcategorías y las diferentes respuestas de los sujetos significativos: Marta, Belén, Antonio, Ana, Dorothy, cada uno con un rol distinto dentro de la sociedad educativa. Marta en su condición de directora, Belén cumpliendo un rol de docente de aula, Antonio como obrero de nómina y profesor en cierta área social o educativa, Ana como madre pero participante activa de la comunidad educativa, y Dorothy como alumna de uno de los planteles. Todas estas formas de ver el fenómeno, de interpretar el fenómeno, me permitieron por supuesto generar una interpretación subjetiva, la cual se las muestro a continuación. He aquí el diseño temático de triangulación de roles y perspectivas y contratación desarrollados a cada uno de los sujetos significativos. Como pueden darse cuenta, el código amarillo, utilizo el color amarillo para establecer mi código y diferenciarlo inmediatamente de otras interrogantes presentadas en el instrumento de recolección de la información. Nótese con claridad que mi primer interrogante para con cada uno, y que valga la expresión, para con cada uno de los sujetos significativos es el siguiente: ¿conoce usted el objeto humanista del sistema educativo y el currículo nacional bolivariano? Y si es así, y si es afirmativa su respuesta, por favor explique cuál es su importancia según su criterio. Podemos observar allí que existen 2 interrogantes en una misma pregunta, y hay una intención para ello, por supuesto, generarles a ellos confianza y que puedan ser abiertos en su respuesta. Las subcategorías que empleé fueron por supuesto los temas que están relacionados a esta categoría, es decir, la educación, el tema relacionado con la educación, los tópicos vinculados con el nivel media general, los aportes teóricos presentes en diferentes escritos articulados con el sistema educativo bolivariano y el currículo nacional bolivariano. Marta, en primer momento, me respondió lo siguiente: hay mucho contenido en el currículo, pero también hay faltantes, por no decir inexistente. Belén me respondió que sí conoce algo y que todo educador tiene el deber de estar al día con los cambios curriculares. Antonio afirmó que se deben integrar los valores éticos y morales necesarios para poder contribuir al desarrollo sostenido de la nación, y es precisamente allí, afirma Antonio, donde se ve la vulnerabilidad del currículo, en la ausencia de los valores, en la ausencia de formación en valores. Ana, algo similar a la respuesta de Antonio, opina lo siguiente: sí, soy abogado. Su importancia está enfocada para la consolidación de una sociedad humanista fundamentada en la República Bolivariana de Venezuela y orientada hacia el desarrollo humano con respeto hacia los diferentes pensamientos. Pero para poder crear el respeto del pensamiento debe haber formación en valores, debe haber formación en ética, debe haber formación en moral, debe haber formación en civismo. Dorothy, que es uno de los sujetos significantes más importantes y relevantes para mí como investigador, opinó que ciertamente no conoce el sistema educativo y no conoce el currículo nacional bolivariano a profundidad. Llama la atención y a la reflexión la respuesta de este sujeto significativo. Todo ello, por supuesto, me permitió generar una interpretación subjetiva de la situación o del fenómeno estudiado. Como investigador, por supuesto, considero que para todos los involucrados en el sistema o en el contexto educativo se debe conocer
qué es el sistema educativo en sí mismo y cuáles son los fundamentos que propician y que se encuentran inmersos en el currículo nacional bolivariano para poder abordar cada una de las áreas de formación. Y por supuesto, generar ese ciudadano, formar a ese nuevo republicano que tanto necesitamos. Acá les muestro otro ejemplo con una interrogante distinta. ¿Considera usted que el actual currículo nacional bolivariano aborda las áreas de desarrollo pertinentes o relacionadas con la formación ética, moral y cívica de forma integral? Bueno, las subcategorías que empleé para ello, es decir, los tópicos relacionados, tales como la educación, el nivel media general del sistema educativo bolivariano y finalmente el currículo nacional bolivariano, ya que estos están totalmente vinculados a mi propósito. Marta, Belén, Antonio, Ana y Dorothy igualmente generaron posturas diferentes, cada uno dentro de su contexto, aunque todos forman parte de la comunidad educativa. Marta respondió que desde su criterio académico no fueron tomadas en cuenta. ¿Por qué? No lo sabe. Interesante este punto de vista, este criterio. Una directiva de un colegio afirma que el currículo nacional bolivariano no aborda las áreas de desarrollo en formación de valores. Belén manifestó lo contrario, dice que sí lo aborda, pero en instrucción preliminar, y que por supuesto están vinculados y distribuidos de forma equitativa en las diferentes áreas de conocimiento social, aunque falta consolidar aún más para poder ver resultados exitosos. Dos posturas diferentes, de una directiva y de una docente de aula. Antonio, como obrero de ambiente, manifestó que no se establece la formación moral y cívica como materia independiente en ninguno de los subsistemas. Ana, como madre, como parte activa del sistema de la comunidad educativa, expresó que no se abordan las áreas de desarrollo pertinentes con la formación moral, ética, cívica de forma íntegra. Fue totalmente categórica. Pero la más importante de ellas, Dorothy, como alumna, como el tesoro más preciado del sistema educativo venezolano, manifestó que esos temas son muy pocos, de esos temas se hablan muy pocos, se abordan muy poco en clase. Esta es la respuesta significativa, esta es la respuesta relevante para mi persona como investigador, en donde nuevamente emerge la interrogante. ¿Es la formación ética, moral y cívica en el currículo nacional bolivariano a nivel media general una luz o una oscuridad? Aquí tenemos una interpretación de mi parte que es totalmente subjetiva en función de la respuesta emitida. Bueno, todo esto resulta muy asertivo, pienso, ¿no? Porque se me ocurre generar ciertas interrogantes, entre las que destacan lo siguiente: ¿será la formación ética, moral y cívica un innecesario pilar en la generación del ciudadano? ¿Qué tipo de valores se están enseñando en la educación media? Hay que pensar en eso, hay que meditarlo. Todo esto, por supuesto, le reitero, que me ha permitido poder acercarme más a una aproximación teórica, que valga la expresión, a generar una conclusión afirmativa, a generar una afirmación totalmente reflexiva, comprensiva de este fenómeno. Dicho esto, bueno, les presento el compendio bibliográfico utilizado, bueno, parte del compendio bibliográfico utilizado, entre lo que destacan Miguel Martínez, Rojas y Descombe, pero hay una cantidad impresionante de temas que guardan relación con esta área. Estimadas autoridades del UNER y equipo panelista, público general, oyentes, compañeros todos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias de verdad por haberme escuchado, darme la oportunidad, reitero, de poder expresar, manifestar cómo se encuentra estructurado este avance doctoral. Bendiciones.